Un aplauso con todo el corazón al Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestras reflexiones en la primera epístola de Juan. Ya casi vamos terminando. Así que vamos a ver esta mañana en el capítulo 5. Capítulo 5 de primera de Juan. Así que vamos a ubicarnos todos, por favor. Ya los niños salieron. Primera de Juan, en el capítulo 5. En el versículo 1 hasta el 5. Un pasaje muy breve que vamos a enfocar esta mañana. O ya casi tarde, yo creo. Primera de Juan 5, 1 al 5 dice: ojo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Dios bueno, te alabamos en esta hora, Padre, y gracias te damos por este lindo tiempo, tanto de la enseñanza en la escuela bíblica, también por el tiempo de la celebración de la cena del Señor, en la que hallamos una nueva esperanza en Cristo. También gracias por este tiempo de alabanza, de canto, en el cual, Señor, elevamos a ti toda nuestra adoración. Ahora gracias te damos, Dios, por tu palabra. Habla y ministra tu palabra a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi tema hoy, a partir de lo que el apóstol Juan nos dice en este breve pasaje aquí, capítulo 5, 1 al 5, mi tema es simple y sencillamente la centralidad de la divinidad de Jesús. Téngalo presente. La centralidad de la divinidad de Jesús. El tema de la divinidad de Jesús es algo que ha estado presente siempre desde el mismo momento y tiempo en que Jesús estuvo presente en la tierra. Los mismos judíos a los que Él vino rechazaron que Él fuera Dios. Podrás decir que eres un hombre, un buen hombre, lo que sea, pero Dios no. Jesús le dijo un día a esos judíos: si ustedes no creen que yo soy, miren bien, si no creen que yo soy, ustedes van a morir en sus pecados. En otras palabras, si ustedes no creen que yo soy Dios, ustedes van a morir sin que sus pecados hayan sido resueltos. Y ese es un problema muy complicado. Jesús les dijo eso. Después aparecieron los gnósticos. Muy temprano en la historia de la iglesia aparecen los gnósticos en cabeza de un señor llamado Cerinto. Cerinto era un teólogo aparentemente cristiano, pero él fue el que comenzó a promover la idea de que Jesús no era Dios, con todo lo que eso implicaba. Y eso se fue infiltrando en la iglesia, que es lo que ahora Juan enfrenta en esta primera epístola, como lo hemos dicho. Después apareció Arrio, un señor llamado Arrio. Eso fue ya hacia los años 300 después de Cristo. Y él continuó insistiendo en la misma idea: Jesús no es Dios.
Es más, le agregó, Jesús es solamente un ser creado por Dios como todos los seres humanos, y un Dios menor porque llegó a alcanzar esa condición después de que resucitó. Entonces de ahí vienen los arrianos. Los arrianos fueron confrontados en el Concilio de Nicea en el año 325, en el cual, entre otras cosas, se discutió y se definió lo referente a la naturaleza divina de Jesús, llegándose a la conclusión de que Jesús realmente es Dios, lo cual quedó consignado en lo que se conoce como el credo de Atanasio, pero eso es otra historia. Y los modernos, por decirlo, promotores o los que han continuado con el legado de esta misma idea, a pesar de lo que decidió el Concilio de Nicea hace tanto tiempo, son los actuales llamados testigos de Jehová, que son los que siguen insistiendo en que Jesús no es Dios, que Jesús es solo un Dios menor, creado por Dios. Ahora, ¿por qué tanta polémica alrededor de este tema a través de toda la historia? ¿Por qué es tan importante para Juan el hecho de que Jesús es el Cristo? Todo el Evangelio de Juan está escrito con base en ese tema. Jesús es el Cristo. Y él termina su evangelio diciendo: yo he escrito todas estas cosas para que ustedes sepan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengan vida eterna. ¿Por qué era tan importante para Juan el hecho de que Jesús es Cristo? ¿Qué es lo que se desprende de eso, de esa afirmación? Jesús es el Cristo, y eso significa que Jesús es Dios. ¿Qué se desprende de eso? ¿Qué relación tiene eso con la fe, con la salvación, con la santidad, con la vida práctica, con la vida cotidiana, con las relaciones interpersonales? ¿Qué importancia tiene el que Jesús sea Dios o reconocido como Dios en que nosotros nos podamos considerar entre nosotros mismos hermanos en la fe? ¿Qué importancia tiene eso? Y máxime cuando Juan hizo una advertencia supremamente seria en su segunda epístola, en los versículos 10 y 11, donde dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus obras. La influencia gnóstica puso en evidencia muchas cosas en la iglesia. También puso a prueba muchas creencias fundamentales de la iglesia. Y también sacó a la luz quiénes estaban verdaderamente en la fe y quiénes no. Pero el problema más grande es que, si bien esa idea gnóstica o esa forma de pensar puso a prueba todo eso en la iglesia, hasta el punto de que muchos se fueron de la iglesia, ya lo vimos, dice: muchos se fueron, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque no estaban de acuerdo con nosotros, porque no podían soportar ni aceptar la idea que tenemos nosotros acerca de Cristo, y se fueron de la iglesia. Entonces, literalmente, toda esa influencia gnóstica comenzó a desintegrar la iglesia. Comenzó a desintegrar la iglesia. La iglesia en el Nuevo Testamento es presentada como una comunidad, una sociedad integrada en la fe, integrada en la esperanza, integrada en el compañerismo, en la hermandad, en la doctrina, en una cantidad de cosas. Pero toda esa idea del gnosticismo comenzó a desintegrar la iglesia. Hay un énfasis centralizado en el concepto Jesús es el Cristo, con el cual Juan comienza: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y es algo que corre a través de toda la epístola. Igualmente, creer en Jesús, o mejor, creer que Jesús es el Cristo, se asocia con ser nuevas criaturas, con amar a los hijos de Dios, con guardar los mandamientos de Dios. En otras palabras, no podemos
pensar ser nuevas criaturas si no vemos a Jesús como Dios. No podemos amar a nuestros hermanos en la fe y reconocerlos como hijos de Dios si no vemos a Jesús como Dios. No podemos guardar los mandamientos, principios y valores de Dios si no vemos a Jesús como Dios. Todo eso es posible por creer que Jesús es Dios. Así que afirmar la divinidad de Jesús, y este es un punto central aquí, afirmar la divinidad de Jesús, reconocer, creer, interiorizar el hecho de que Jesús es Dios, determina aspectos esenciales de la fe. Determina aspectos esenciales de la fe. Igualmente, negar la divinidad de Jesús también niega aspectos esenciales de la fe. Si yo acepto que Jesús es Dios, estoy aceptando que mi salvación es una realidad. Si yo acepto que Jesús es Dios, estoy aceptando que todos mis pecados realmente fueron perdonados. Y de que delante de Dios soy justificado a pesar de mi pecado. Si yo creo que Jesús es Dios, en realidad tengo vida eterna y sé que voy al cielo con Jesús. Pero si yo no creo que Jesús es Dios, entonces no puedo pensar que soy salvo. No puedo pensar que voy a ir al cielo con Jesús. No puedo pensar tampoco que mis pecados fueron perdonados. Por tanto, creer que Jesús es el Cristo determina, sin lugar a dudas, cosas importantes que son las que Juan subraya aquí en este pasaje. La primera cosa que determina creer que Jesús es Dios es la autenticidad de nuestro nuevo ser. La autenticidad de nuestro nuevo ser. Juan dice: el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Nacido de Dios significa que ahora poseemos una nueva naturaleza que tiene su origen en Dios. Ya lo explicábamos hace 8 días. Poseemos una nueva naturaleza que tiene su origen en Dios. Y Jesús dijo que ese es un hecho sobrenatural. Cuando Jesús habló con Nicodemo, Él le dijo: todo lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, lo que viene de Dios, lo que viene de lo alto, lo que viene desde el cielo, es Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esa es una obra sobrenatural. Esa es una declaración radical, afirmativa. Algo sobrenatural sucede cuando una persona mira a Jesús y reconoce que Él es el Cristo. Hay un cambio total de cosmovisión, hay un cambio total de actitud, hay un cambio total de vernos, o en la forma de vernos a nosotros mismos. En la historia de la serpiente, que en otros momentos hemos citado en el libro de Números, en el capítulo 21, y que Jesús le citó a Nicodemo en su momento cuando dialogaba con él acerca del nuevo nacimiento. Y Nicodemo preguntaba: ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Jesús le dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que todo aquel que en Él crea no se pierda. Todo aquel que mire a Jesús y crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en esa historia de la serpiente, el texto habla de gente mordida por las serpientes ardientes, serpientes venenosas, serpientes propias del desierto. Y esas personas solo tenían 2 alternativas: morir o vivir. Eran las únicas 2 alternativas que tenían. Y lo más probable era que la muerte era absolutamente segura. No había absolutamente nada que se pudiera hacer para evitar la muerte. Pero Dios en su misericordia les dijo qué hacer, les dijo qué debían hacer.
Levanten un asta, hagan una serpiente de bronce, pónganla en lo alto del asta. Esa serpiente representaba el mal, representaba la enfermedad misma, representaba las consecuencias de las mordeduras de la serpiente. Y la gente tenía que mirar allá, a esa serpiente. Jesús les dijo qué debían hacer. Si le creían a Dios y miraban la serpiente, vivían. De hecho, es lo que dice el pasaje: miraban la serpiente y vivían. Con solo mirar, vivían. Aquí en el versículo 9 dice: Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. No más eso, miraba y vivía. Allí no había intervención de nada, no había mediación de ninguna otra cosa, solo era un acto de fe, era algo sobrenatural, en una situación en la que no había ninguna esperanza. Era un asunto entre el afectado y Dios. Él miraba al asta, la serpiente, proyectaba su propio mal en esa serpiente que representaba el mal, proyectaba su propio mal allí y era sanado y su vida era preservada. Ahora déjenme decirles esto. De hecho, y a la luz de eso, el único momento en que alguien puede mirar a Jesús y verlo como Cristo, como el ungido de Dios, y verlo como Dios encarnado. El único momento en que alguien puede ver a Jesús así, de verdad, y de una manera tal que traiga sobre su vida la acción sobrenatural de Dios, es el momento en el que esa persona se siente perdida por la conciencia de su pecado y reconoce a Jesús como su Salvador y como quien llevó su pecado. Antes de eso no es posible. No es posible. Ahora la pregunta es ¿por qué? Simple y sencillamente por lo que el apóstol Pablo nos enseña cuando escribe a los Corintios. Simple y sencillamente porque por una parte Jesús, el hombre, nos representa ante Dios. Jesús el hombre nos representa ante Dios. Aquí en 2 Corintios 5, 21 dice: Dios estaba, versículo 5, capítulo 21. Capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Miren bien, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Jesús el hombre nos representa ante Dios. Él asumió nuestro propio pecado y nos representa. Él se presentó con ese pecado ante el juicio de Dios. Pero por otra parte, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo presente, justificándonos y reconciliándonos con Él. Por eso en el versículo 19, ahí mismo en 2 Corintios 5 dice: Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Una persona puede creer en Jesús. Mucha gente cree en Jesús y hasta creen que Jesús es Dios. Pero el punto es que si no mira a Él en un sincero acto de arrepentimiento, no puede ser salvo. Entonces, cuando una persona mira así a Jesús como Dios, hombre, de manera sobrenatural, es salvado, es perdonado, es justificado, es restaurado. En otras palabras, es hecho hijo de Dios, es salvo. Los gnósticos no eran ni hijos de Dios, ni eran salvos, porque ellos no creían en Jesús así. Ellos no miraban a Jesús como Dios. Por eso, pretendiendo ser cristianos, ellos vivían de manera desordenada, inmoralmente, porque no eran nacidos de Dios. Para Dios es importante
la autenticidad de nuestra condición de hijos suyos. Y el punto es que lo que nos autentica es la forma como vemos a Jesús y la presencia de Él en nosotros. A Jesús le preocupaba mucho cómo sus discípulos lo veían. Le preocupaba mucho cómo la gente lo veía. Por eso Jesús una vez les preguntó: ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Cómo me ve la gente? ¿Qué dicen acerca de mí? Y ellos dijeron: te ven como un profeta, o te ven como un gran maestro, o te ven como el profeta Elías, o te ven como el Cristo milagroso. Pero Jesús les preguntó: ¿y ustedes cómo me ven? ¿Ustedes qué piensan de mí? Por eso Pedro se adelantó a responder: para nosotros tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, porque has llegado a entender eso por la revelación del Padre. Es importante cómo vemos a Jesús. A Él le preocupa mucho cómo su iglesia ve a Jesús. Y en la forma como la iglesia ve a Jesús, asimismo honrará y exaltará a Jesús. La autenticidad de nuestro nuevo ser. Pero la segunda cosa que determina el reconocer la divinidad de Jesús es nuestro sentido de fraternidad. Aquí dice Juan en el versículo 2, volviendo a nuestro pasaje: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Anteriormente Juan ha dicho: todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esa es simplemente una forma muy singular de Juan hablar dentro de su idiosincrasia oriental. Pero él simplemente se está refiriendo a que aquel que sabe cuál es su familia, sabe que pertenece a su familia, y sabe quién es su familia, y sabe quiénes son sus hermanos, y sabe que es parte de esa familia. Tiene un profundo sentido de identidad con esa familia y por ende un profundo sentido de hermandad. Juan habla en un marco de relaciones humanas, de las cuales la iglesia debía ser un modelo, pero esas relaciones humanas estaban siendo distorsionadas por la ideología gnóstica. Esto debido a la idea que ellos tenían de Jesús. Porque el punto es que si negamos a Jesús, si negamos que Jesús es Dios, lo reducimos a un mero hombre, como nosotros mismos. Tal vez un hombre muy ejemplar, como dicen muchos. Tal vez un hombre muy ilustre. Tal vez un hombre que es un gran maestro, o con un gran don de gentes. O como algunos más han llegado a decir, que Jesús hacía milagros porque Él utilizaba poderes ocultos para hacer milagros. Si negamos que Jesús es Dios, entonces lo vemos como un hombre sujeto al pecado. Es un hombre en quien no podemos ver un modelo de amor, de santidad, de pureza, de inclusión, que sean perfectos como lo vimos en Jesús y que nos sirvan de modelo y de alto perfil. Entonces, si no tenemos un modelo de relaciones que vaya más allá de lo que vemos en este mundo, en los seres humanos, en los hombres y mujeres de este mundo, entonces viviríamos en un infierno terrible. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús vino, Él fue un modelo de relaciones humanas en sí mismo. Él fue un modelo de relaciones humanas en sí mismo. Por eso, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 34, miren lo que el apóstol Juan dice. Juan capítulo 13, versículo 34. Aquí dice así. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús es un modelo de relaciones humanas en sí mismo, en su misma persona. En Jesús vemos un modelo de relación que fue creciendo desde algo muy pequeño, algo casi invisible, pero que fue influyendo y fue penetrando en la historia y en el mundo de una manera profunda.
Jesús nos enseñó a amar a Dios. Jesús nos enseñó a ser humildes. Jesús nos enseñó a ser útiles, a servir, a compartir, a desprendernos para ayudar a otros. Jesús nos enseñó a vivir una vida a veces quizás sacrificada para honrarlo a Él. Jesús nos enseñó a perdonar, nos enseñó a reconciliarnos. Jesús nos enseñó un modelo perfecto de relaciones humanas, de relaciones unos con otros. Y nos hizo ver que amar a Dios está asociado con amar a los hijos de Dios y está asociado con guardar los mandamientos de Dios. Esto último tal vez pueda parecer muy extenso porque los mandamientos de Dios pues son muchas cosas, pero lo cierto es que los mandamientos de Dios están formulados en función de nuestro prójimo, para regular las relaciones con nuestro prójimo y para bien de nuestro prójimo. Pablo observó en su momento una iglesia sumamente caótica cuando él escribió a los filipenses. Por eso él les dijo de una manera muy especial, le dijo a los filipenses, les dijo: nada hagan por rivalidad o por vanidad, antes bien sean humildes, estímense cada uno con el otro y cada uno a los demás como superiores a él mismo, como más importantes que él mismo. No busquen su propio bien, no busquen su propio provecho, busquen el bien y el provecho de los demás. Ese sentido de fraternidad es el que le da coherencia a la iglesia. Cuando no existe esa coherencia a partir de la imagen de Jesús, del modelo perfecto de relaciones humanas de Jesús, entonces la iglesia comienza a desintegrarse, la iglesia comienza a colapsar. Y muchas iglesias colapsan por eso. Nuestro sentido de fraternidad proviene del hecho de reconocer que Jesús es Dios. Pero una cosa más que nos afirma el hecho de reconocer que Jesús es Dios es la valoración de los principios de Dios. La valoración de los principios de Dios. Dice el versículo 3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. La palabra gravosos aquí significa pesados, difíciles, aburridos, ¿verdad? Indeseables. No, los mandamientos no son, los mandamientos de Dios no son nada de eso. Al contrario, son cosas que nosotros debiéramos anhelar y de las cuales debiéramos sentirnos felices y privilegiados. La valoración de los principios de Dios. Nosotros vivimos en una época en la que estamos siendo testigos y estamos siendo víctimas de una descomunal batalla, yo diría de dimensiones culturales, religiosas, políticas, sociales y morales por el dominio de la verdad. Es como si el mundo se hubiera organizado. Es como si el mundo se hubiera apertrechado en acuartelamiento de primer grado para combatir contra la iglesia, para combatir contra la verdad de Dios, para combatir contra los valores y principios morales y éticos de Dios. Cuando Juan habla de mandamientos, en realidad él está hablando es de principios y valores. Nosotros podríamos traducir muy bien mandamientos por principios y valores de Dios. Ahora, préstenme mucha atención a esto. Los mandamientos de Dios o los principios de Dios están basados en principios, y esos mandamientos, lo digo de esta forma más correcta. Los mandamientos de Dios están basados en principios y son correctos. Porque provienen de Dios, porque reflejan la naturaleza de Dios y porque reflejan el carácter mismo de Dios. En otras palabras, reflejan lo que Dios es. Son correctos, los mandamientos de Dios son correctos porque muestran lo que Dios es, porque Dios es un Dios correcto, moral y éticamente correcto. Por ejemplo, tomemos
un mandamiento que aparece en 1 Corintios 6:18. Allí Pablo dice: huid de la inmoralidad sexual. Huid de la inmoralidad sexual. Ese es un mandamiento. Es un mandamiento que proviene de Dios. Pero ese mandamiento está basado en los principios de amor, pureza y fidelidad dentro del matrimonio. Y reflejan el carácter de Dios, que es amor, pureza y fidelidad. Dios es amor, Dios es puro y Dios es fiel. Juan nos lo ha hecho ver. Por eso Dios, a partir de lo que Él es, nos manda, nos da mandamientos que reflejen su naturaleza y su carácter y que nosotros encarnemos en nuestro corazón. Así que si aceptamos que Jesús es Dios, entonces eso implica que aceptamos que los mandamientos de Dios, o mejor, los mandamientos de Jesús son los mandamientos de Dios. Porque la voz de Jesús es la voz de Dios. La palabra, la enseñanza de cualquier líder religioso, el que sea, es la palabra, es la voz de un hombre, de un ser humano pecador como nosotros. Pero la enseñanza, la palabra por parte de Jesús es la voz de Dios. Es la voz de Dios. El apóstol Pedro decía: si alguno habla, si alguno se atreve a hablar, hable las palabras de Dios. No hable a partir de su propia idea, su propia idea o su propio prejuicio. Hable las palabras de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús habló y enseñó con relación a los problemas predominantes en su tiempo y en su cultura. Jesús habló del adulterio, del divorcio, de la fornicación. Jesús habló de la palabra mentirosa, de la falta de honradez. Jesús habló del orgullo, de la vanagloria religiosa. Jesús habló de todo eso, problemas propios de su tiempo y su cultura. Él fue la voz de Dios para aquella generación. De allí su: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Hoy día subsisten esos mismos problemas, mas muchos otros que no eran de ese contexto. Pero déjenme decirles, hermanos, hoy sigue siendo realidad, hoy sigue oyéndose, sigue resonando el mismo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Sí, oísteis que fue dicho: puedes abortar, pero yo os digo: no matarás. Oísteis que fue dicho: puedes cambiarte de sexo, pero yo os digo: varón y hembra los hizo. Oísteis que fue dicho: puedes abusar de niños, pero yo os digo: el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Oísteis que fue dicho: puedo tener una mascota en lugar de un hijo, pero yo os digo: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Oísteis que fue dicho: puedo disponer de mi vida como yo quiera, incluso me puedo suicidar si veo que no tengo esperanza, pero yo os digo: la vida es sagrada, porque la vida proviene de Dios. Eso es lo que dice el mundo, en cabeza de sus líderes religiosos y políticos. Pero solamente, dice el apóstol Juan, solo el que es nacido de Dios tiene una cosmovisión diferente, ve las cosas desde la perspectiva de Dios y puede mantener valientemente los valores y principios de Dios. Por eso, quien es nacido de Dios no puede aprobar leyes injustas. Por eso quien es nacido de Dios no puede participar de los decretos injustos y criminales de los gobernantes del mundo. Por eso quien es nacido de Dios no puede participar de la injusticia, la mentira y las falsas promesas de los gobiernos en el mundo. Quien es nacido de Dios no puede hacerse partícipe
de la inmoralidad y la perversión del mundo, cualquiera que sea la forma en que venga. Puede ser que un gobernante sancione leyes que aprueban cosas como el aborto, por ejemplo, ¿sí? Es que el presidente lo aprobó, es que el tal lo aprobó, ya eso es una ley, ya eso es entre comillas legal. Sí, puede ser que gobernantes sancionen leyes que aprueban cosas como el aborto. Pero lo irónico es que puede ser que muchos de nosotros digamos: caramba, eso no está bien, de ninguna manera está bien. Pero el punto es que si ese gobernante es de nuestro interés político, entonces nosotros luego simplemente miramos hacia otro lado y decimos: bueno, pero miren bien que en esto otro Él está haciendo bien. Miren las otras cosas que está haciendo buenas. Eso no es bueno, pero esto otro que está haciendo sí está bien. Pero el problema es que Jesús dice que si nosotros aprobamos lo que Él está haciendo o simplemente guardamos silencio, estamos siendo cómplices, estamos participando de lo que Él está haciendo, que no está bien delante de los ojos de Dios. En este punto Jesucristo es esencial. En este punto Jesús como Dios es un factor unificador. Jesús resintió de los líderes religiosos de su tiempo, que ellos no estaban edificando sobre la base adecuada. Por eso Él les dijo: el que oye mis palabras y las pone en práctica es como el que quiere construir una casa sobre la roca. Pero el que las oye y no las pone en práctica es como el que construye una casa sobre la arena. Y vendrá la tempestad, vendrá el viento, vendrá el terremoto, vendrá lo que sea y tumbará esa casa. Ellos no estaban edificando sobre la base adecuada. Por eso la sociedad de su tiempo andaba terriblemente mal. Jesús se presentó como el fundamento para una sociedad nueva, pero ellos lo rechazaron. Ellos no sabían quién era Jesús, no quisieron ver a Jesús como Dios. Rechazaron todo lo que Él dijo y lo que Él era y lo que Él propuso. Si nosotros somos cristianos y hemos de juzgar algo, tiene que ser desde la perspectiva de Jesús y a partir del hecho de que Él es Dios y que como Dios tiene toda y absoluta autoridad espiritual, moral y ética para decir: esto es lo que ustedes oyeron, pero esto es lo que yo les digo. No puede ser más precisa la conclusión de Juan. No puede ser más exacta. Aquí en mi versión Reina Valera dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La Nueva Traducción Viviente lo dice en una forma excelente: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Pablo dijo que Jesús se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y que a partir de allí Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todo el mundo reconozca que Jesús es el Señor. Ser exaltado es ser puesto en alto, es estar por encima de todo y de todos. Y quizás la pregunta con la que pudiéramos terminar esta mañana es: ¿qué tanto nosotros, en lo personal, como familia, como iglesia, estamos exaltando a Jesús?
¿Qué tanto exaltamos a Jesús? Exaltar a Jesús es ponerlo por encima de todo, por encima de mis intereses, de mis ideas, de mis propios deseos. Es ponerlo por encima de mis necesidades y mis luchas. Es ponerlo por encima incluso de mi trabajo, de mi dinero, de mis propios sueños, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Es ponerlo por encima de todo, porque Él es el Señor y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y Jesús espera que lo reconozcamos como tal. Es la forma de honrarlo. Si no lo honramos así, estamos deshonrándolo. Jesús quiere que su iglesia lo honre. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Incline su rostro y ore, por favor. Dios bueno, Dios de toda gracia, ¿qué podemos decir, Señor? El apóstol Juan confrontó a su iglesia en su tiempo a examinarse a sí misma. Muchos pensaban que al negar a Jesús como Dios, estaban obteniendo una libertad que era falsa, para vivir como quisieran, para disponer de su vida, de su tiempo, de sus dones o de sus recursos o de su dinero, de lo que fuera, como a ellos les pareciera. Ellos pensaban que estaban librándose de algo que parecía ser una carga. Hoy Juan nos habla a nosotros desde la profundidad del tiempo y de la historia, y nos hace ver que hoy tal vez no sea la excepción con la iglesia. Quizás muchos de nosotros no estamos reconociendo ni honrando la divinidad de Jesús, y quizás lo vemos más como un hombre, como un hombre muy importante, un hombre muy especial, un gran maestro, un gran milagrero. Pero Jesús quiere que lo veamos como lo que Él es, como el Dios omnipotente, como el Dios exaltado, como el Dios que está por encima de todo y en cuya mano está el control de todas las cosas. Hoy necesitamos, Señor Dios, a la luz de este mensaje de Juan, revisar nuestra propia manera de ver a Jesús. ¿Hasta dónde realmente lo estamos honrando? ¿Dónde lo estamos deshonrando? ¿Qué debiéramos hacer aún? ¿Qué debiéramos ajustar en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestro propio ser interior, en nuestro propio corazón? ¿Qué debiéramos ajustar, Señor, para que verdaderamente tú seas exaltado en nosotros, honrado en nuestra vida, con nuestros hechos y con nuestras actitudes? Jesús, perdónanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar más, a contemplar más tu divinidad, porque en tu divinidad está la autoridad, el poder. En tu divinidad está la esperanza verdadera. En tu divinidad está la seguridad y la realidad del perdón y la salvación. Honra y gloria damos a tu nombre, Jesús. Honra y gloria y alabanzas a ti, que eres digno de toda honra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Denle ese aplauso al Señor. Dios les bendiga grandemente.